Muy buenas noches, amados hermanos. Este es el segundo estudio bíblico que estoy compartiendo con cada uno de ustedes. El día de ayer comencé diciendo que cuando se dan circunstancias como las que ahora estamos viviendo, la gente tiende a culpar a Dios por todo lo que está pasando. Pero se nos olvida que Dios nos da lo mejor de lo mejor. Así como nosotros tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos, aunque ellos no siempre escogen lo mejor, sino escogen lo peor. Y es lo mismo con Dios. Dios nos da lo mejor, pero nosotros como sus hijos, como seres humanos, escogemos lo peor. Así mencioné anoche que Él nos ha dado sus sagradas escrituras con las verdades más maravillosas que existen. Pero no solo eso, el Señor nos ha dado la vida que es el tesoro más grande con el que contamos. Nos ha dado el sol, la luna y las estrellas para alumbrarnos. Estableció el ciclo hidrológico por medio de los rayos que producen las millones de tormentas que se dan cada año en todos los rincones del planeta y el calor del sol, que hacen que el agua se evapore y suba, se convierta en nubes y por medio de la lluvia regrese a la tierra y calma nuestra sed, la sed de todos los animales y de todas las plantas que son las que producen los alimentos que comemos. Nos dio sobre todas las cosas a su Hijo unigénito, lo mejor que Él tenía, su propio Hijo, quien pagó todos nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario. Así que no podemos culpar a Dios, no podemos. Lo podríamos culpar a Él cuando no haya sol, cuando no vuelva a llover, cuando no haya aire para respirar, cuando las frutas que nos da salgan híbridas como las que produce el hombre, cuando las abejas, murciélagos y colibríes dejen de llevar el polen de flor en flor para producir la fruta, cuando la tierra deje de girar sobre su propio eje y deje de dar vueltas alrededor del sol, cuando deje de haber primavera, verano, otoño e invierno, cuando deje de haber sementera y siega, porque Dios es fiel y esto nunca vamos a poder culparlo a Él, porque esto permanecerá para siempre, tal como Él lo estableció. Hablaba también de que todo lo que está pasando nos hace pensar en que la venida del Señor está muy cerca. Y hablaba yo de las profecías que se van a cumplir, pero algunas de ellas ya se han cumplido y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y de eso quisiera hablar el día de hoy. Hay una profecía que se le llama la profecía de la destrucción del templo. En Mateo 24, 1 y 2 leemos: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta fue la primer profecía dada por nuestro Señor Jesucristo sobre el futuro, que se cumplió al pie de la letra. En el año 70 después de Cristo, Tito,
el general del ejército romano sitió la ciudad de Jerusalén y mató a más de 1.100.000 judíos. Muchos murieron crucificados, muchos murieron de hambruna, escaseándose los alimentos. Muchos fueron interceptados al tratar de huir y abiertos para extraerles de sus cuerpos las monedas que habían tragado, tratando de salvar el patrimonio de su familia. Y muchas mujeres embarazadas fueron abiertas y sus hijitos fueron estrellados vivos en las piedras a las afueras de Jerusalén. Además, Tito también quemó y derribó el templo de Dios. Y literalmente los soldados romanos quitaron piedra sobre piedra del templo para sacar el oro que se había derretido e incrustado entre ellas. Desde entonces no existe el templo de Jerusalén y todo lo que queda de él es el recuerdo y un pedazo de muro externo llamado por los judíos el muro de las lamentaciones, donde no solo se reúnen todos los días, pero también van a orar y a llorar. Los romanos no solo derribaron el templo, pero también lo saquearon, lo que se puede ver en sus mismas obras de escultura, atrayendo hacia ellos la maldición de Dios. Fue verdaderamente admirable la precisión con que habló nuestro Maestro Cristo Jesús de estos acontecimientos, que al cumplirse constituyeron una base sólida para nuestra fe. Pero además hay otras profecías que se han estado cumpliendo. La profecía de los falsos profetas. En Mateo 24, versículos 3 al 5, 11 y 23 al 26, la palabra de Dios nos continúa narrando. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Esta profecía referente a la aparición de falsos cristos y falsos profetas se ha estado cumpliendo a lo largo de nuestra dispensación, llegando a su clímax durante nuestro tiempo. Los dos énfasis de la profecía son la falsedad de la enseñanza de estos falsos profetas y sus grandes señales y prodigios engañosos, lo que constituye la advertencia de que no todo el que muestra tener poderes milagrosos es necesariamente siervo de Dios, tal como lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy interesante que el día de hoy la mayoría de las personas buscan más las señales milagrosas que la doctrina sana, por lo que prefieren la experiencia por sobre el conocimiento. Esta tendencia los hace caer fácilmente en el engaño y los desvía de la lealtad y fidelidad al Dios verdadero. La instrucción de Jesús es clara y simple. Mirad que nadie os engañe. No lo creáis. Ya os lo he dicho antes. No lo creáis. Y a esta profecía, que sin duda se está cumpliendo delante de nuestros ojos el día de hoy, se añade la profecía del principio de dolores. La tercera profecía que ya se ha cumplido y se está cumpliendo día con día ante nuestros ojos es llamada en la Biblia principio de dolores. En Mateo 24, 6 al 8 leemos: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es interesante que en este versículo se mencionan las pestes, las pestilencias, en otras palabras, las epidemias o pandemias como la del coronavirus. El coronavirus es parte del cumplimiento de esta profecía, junto con las guerras, con los rumores de guerras, con los terremotos, con los tsunamis, con todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero. Esto es parte de ese principio de dolores. La invitación de Jesús a no turbarnos es de suma importancia, pues nos señala con claridad cuál debe ser nuestra actitud ante los acontecimientos contemporáneos. Y nos recuerda que no importa qué tan lejos lleguen estos acontecimientos, todavía nuestro Dios está en total control de la situación prevaleciente, pues todo lo que sucede no es más que parte de su mismo plan eterno, y que finalmente será el bien el que triunfe en forma absoluta sobre las fuerzas del mal. Por otro lado, el hecho de que todo lo que vemos pasar en el mundo actualmente se califique como el principio de dolores implica que las cosas irán de mal en peor. Así como cuando una mujer que va a dar a luz comienza a tener sus primeros dolores de parto y paulatinamente estos van en aumento, tanto en intensidad como en frecuencia. Por eso, el hacer la obra de Dios en nuestros tiempos, mis hermanos, representa un desafío cada vez más difícil y más grande, pero con la todopoderosa ayuda de Dios sí se puede realizar, siempre y cuando
Dejemos que Él nos guíe en nuestro quehacer a través de su bendita palabra. Y que nos mantengamos firmes en ella, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Verdaderamente no habrá otra forma de tener éxito en nuestra tarea si de veras deseamos realizar como iglesia la obra de nuestro Dios. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. En redes sociales aparecen los testimonios de varios doctores que han estado tratando a cientos y cientos de pacientes con el coronavirus en otras partes del mundo. Y ellos declaran que ellos empezaron siendo ateos totalmente, pero al ver todo el sufrimiento de las personas y al ver a un pastor que vino también infectado y que les empezó a leer la Biblia a toda la gente, ellos empezaron a sensibilizar su corazón. Y hoy día muchos de esos médicos han creído en el Señor, porque reconocieron que la paz llegó a sus corazones cuando empezaron a oír la palabra de Dios. Y que mucha gente, aún de los que han muerto, tuvieron paz en su corazón cuando empezaron a escuchar de ese pastor, que por cierto ya murió, la bendita palabra del Señor. Tengamos paciencia, hermanos. Pidamos fortaleza espiritual para continuar adelante. Y compartamos con todos los que nos rodean acerca de estas profecías, para que todos tengan esperanza que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.